Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Comenzamos aquí nuestra labor habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por el 14, en 14 TV, en el 14 en todos los cables a nivel nacional, también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde y repetimos en nuestras redes sociales para la costa este de los Estados Unidos. Estamos en el canal 34 de Comcast. Bienvenidos este 5 de diciembre, la incorporación. Recordemos que Jorge de León va a estar con nosotros lunes y jueves y se ha incorporado aquí a la derecha mía mi hermano Alejandro. Saludos, buenos días Nelson y Jorge. Los muchachos cuando yo llego, generalmente yo llego primero que tú. Y Fondo Negro. No, tú sabes que han cambiado el apellido. Después de unas merecidas vacaciones, auspiciada por Geopolítica, muy bien y bien atendido. Bien atendido. Entonces, nada, de regreso. No te vayas a quitar los lentes, porque la vaina se ve en los ojos. ¿Sabes que los ojos hablan? Sí. Los ojos. Pues buenos días a todos nuestros televidentes en Geopolítica. Muchas gracias por una vez más conformar un equipo que va a llevar las mejores informaciones para ustedes, sí, de los acontecimientos. Murió Amable. Tratamos, murió Don Amable. Mucha gente le dice Don Amable. Generalmente en el ámbito político. Es el político que le tocó generar el desarrollo de su provincia conjuntamente con el sector privado. Ensamblaron un esquema, independientemente de lo que se pueda figurar, decir o denotar. Amable fue para su provincia todo un cacique, como dicen. Logró engendrar ese esquema de desarrollo y su familia hay que llevarle una condolencia muy especial. Una figura muy importante no solo del Higüey, la provincia de Altagracia, sino de toda la región este del país. Yo creo que el político más influyente de la región este de la República Dominicana, obviamente. Y ocupó puestos clave y determinante. Sí. Presidente del Senado, le tocó juramentar a Leonel Fernández. Y en un momento lo invitó a ponerse todo tipo de prenda para que se reeligiera. Sí. Él juramentó a Leonel y a quién más. Y en una ocasión a Balaguer, creo que en la última ocasión a Balaguer. Sí. Tú sabes que a mí me tocó un episodio muy especial con Amable, porque en el gobierno de Leonel Fernández, en la revisión típica de los cambios de mando, hubo un atraso importante en los pagos a los contratistas, especialmente cosas raras, de la autopista Duarte. Cosas raras el gobierno, eso. Y entonces iban a generar, junto con sus empleados, una especie de huelga y se reunieron con nosotros, los dirigentes del CODIA, y ahí le planteamos que no era necesario sino que buscar y cubrir todas las vías. Le diseñamos un programa y lo dirigimos. Bajo ese esquema tuvimos una reunión con Balaguer, una reunión con Peña Gómez, y ambos líderes apoyaron, que era el andamiaje de la oposición, apoyaron esa causa, y por ese motivo Balaguer nos tramitó una reunión con Amable Aristi Castro, a la sazón en ese momento presidente del Senado, con la finalidad de que se apoyara todas las funciones que hicimos. Igual lo hizo Peña Gómez con Peguero Méndez, que era el presidente. Peguero Méndez, un hombre del lejano sur. Que no tan lejano, porque es ahí en la descubierta. Eso está allí mismo. Está ahí mismo. La descubierta. Así dicen toda la gente de la frontera. Los que viven lejos son ustedes. No, un poquito, nosotros estamos un poquito más allá de Fondo Negro y un poquito más acá de Oviedo. Entonces, en esas reuniones, término medio. A final de cuentas, se logró una gran participación. Hicimos unos eventos muy puntuales para sensibilizar a la población y terminamos con la ley de bono. ¿Y cobraron? Sí, se pagó por medio de la ley de bono que después, con la emisión,
se generó una corrupción mayor que la que se estaba produciendo en la propia construcción. Eso era parte del sistema de reparto que se daba en las construcciones y sobre todo que estaba institucionalizada en la época de Balaguer. Pero bueno, yo de mi parte debo ¿Qué era lo decir, que estaba institucionalizado? la corrupción. ¿La corrupción dónde? En En todas tu las parte, en todas las menos, instancias Pero del no en la poder. corrupción. Yo quiero que tú Menos sepas el que despacho de Balaguer. en la En todas construcción, las instancias. exactamente, en la construcción fue donde se generó los espacios de participación más abierta. Ahora, después de aprobada en los gobiernos de Leonel precisamente, la ley de contratación, y el concurso como método, ahora sí es que se ha generado a partir de esa ley la gran corrupción. Y si no, tomemos los casos de construcción de Odebrecht hacia adelante. Tú Ahí decías- sí hay Yo corrupción. dije que eso siempre ha sido Eso es parte un de- sistema Eso es de parte reparto de de la- construcción. Ahora de otra forma, pero es lo mismo siempre. Ahora no hay corrupción. ¿Cómo es? Yo creo que ahora hay, No, hay un poquitico más. No hay corrupción. No ha cambiado, el esquema sigue siendo el mismo. Pero yo no quisiera entrar en la corrupción y quisiera decir algo sobre Amable. He escuchado mucho sobre su... Primero es lamentar, ¿verdad? Un gran ser humano que ha muerto. Y No, era un oye. hombre apenas de 73 años. Oh, pero claro, un muchacho. Era un hombre que todavía podía dar mucho. Y un gran joven. dirigente político. Sin embargo, yo debo decir que Amable dejó huellas importantes en su accionar político. Fue un político, digamos, de unas características muy especiales. Y, una forma de hacer política muy particular de él. Sí, muy caciquesco. Sí. Fue candidato Fuera de época, a la incluso. presidencia y se le conoce como el candidato de los salchichones y los Y puerquitos. lo puerquitos, puerquitos, los una pollos. aberración en una época ya, yo recuerdo escribí algo sobre eso. Ese es uno de sus grandes legados. Sí. Haber impuesto en la política un clientelismo del más barato ha habido y por haber en la historia de esta. Yo Hay un no episodio- creo que él lo impuso. Yo creo que él reflejó No, él lo una realidad que Él lo estaba patentizó, latente. Él lo potenció. Él lo Lo patentizó. potenció. Lo patentizó. Hay un episodio. Es una cosa fuera de época ya. Hay un episodio de la. En torno a. Perdón. A la Liga Municipal Dominicana. ¿Ustedes recuerdan el. Sí, claro. Sí. Él entra en todo. Perdón. El entre en todo de Ramón. De Ramón Alburquerque para Sí. nuestros amigos televidentes. De Ramón Albuquerque, sí. Sí. Entra en todo. ¡Pi! Entonces, cuando estaban armando el muñeco para hacerse de la Liga Municipal Dominicana, estaba. El que estaba en ese momento de incumbente era Pedro Reynoso. Y al doctor Balaguer le dijeron, le llevaron la idea de quién él iba a apoyar para la liga, porque se sabía que había que ser bien usado, porque el PRD tenía la mayoría de las de las sindicaturas. sindicaturas, entonces lo que iban a hacer era un golpe de Estado típico, de comprar una parte de los alcaldes y, bueno, todo lo que ocurrió después es parte de la historia, comenzando con el entre en todo. Entonces al doctor Balaguer le llevaron varios candidatos. Continuar con Pedro Reynoso, creo que le sugirieron a Kiki Antún y Amable. Balaguer dijo, usen Amable, porque ese sí es verdad que tiene que armas tomar. Porque Pedro Reynoso, no, él dijo, no, eso no pelea. El pobre Pedro Reynoso es un burócrata muy decente y cosas, pero que no estaba a la altura de ese momento. Dijo, Amable, ese sí pelea. Wow. Y la historia fue que tumbaron a Mariña, era el candidato. Mariña, Sí, sí. Mariña era el candidato. Tumbaron del la PRD. verja, ocuparon militarmente la liga. Secuestraron a los Secuestraron delegados, a los delegados. cambiaron delegados de algunas sindicaturas, quitaron a los presidentes y pusieron, Y pusieron a los suplentes. a los suplentes y a algunos síndicos. Sí, sí, Claro. Hubo de todo, Una hubo de cosa- todo. una cosa Pero del son carajo. las cosas propias
Pero de Balaguer, lo que ocurre en este pero país. No, eso Balaguer es de tenía- muy triste recordación para la vida política Sí, de la República pero Dominicana. referir el tipo de político. Mira, es que un político de verdad que. es que esa es la realidad de los Típico de pueblos. los caciques. No, eso no es la realidad. Esa es la realidad de los pueblos cuando tú tomas la historia de otras naciones. Ninguna es tan libre de acontecimientos negativos o de hechos importantes o de diferencias que se dan entre las personas que ejecutan, porque los intereses siempre están marcados por encima de los conceptos democráticos, políticos. Los intereses lo marcan. Pero- ¿O ha sido diferente después de ese hecho? Totalmente. Pero, así, cuando murió Juan Vicente Gómez, después de 35 años, Ujú. como dictador, que había tumbado a su compadre, que era a su compadre Cipriano Castro, que lo había puesto de vicepresidente, y lo mandó, se enfermó y fue a Puerto Rico a tratársela. Y lo llamó y le dijo, compadre, no vuelva. Compadre, quédese allá. ¿Cómo así, compadre? No vuelva, no vuelva. Y entonces sus allegados le dijeron, presidente, el general Gómez es el que manda aquí. ¿Cómo así? Pero yo era vicepresidente. Era vicepresidente. Ya Ahora el presidente. Y se clavó ahí, duró 35 años. Cuando muere, Ujú. hay muchos candidatos. Y Mira. alguien dijo, no, pero el que tiene las condiciones para esto es el general Eleazar López Contreras. ¿Cómo así? Sí. Ese que tiene. Para liderar este proceso, Eleazar López Contreras. No, él no tiene mucho mando. No, pero tiene la sabiduría. Se le armó un lío con unos militares que se amotinaron, y el pueblo y los estudiantes. Y él comenzó a recibir a los grupos. Recibió a los empresarios, le dijeron, usted tiene la razón, yo estoy con ustedes. Llegaron los militares que yo cuento con ustedes. Llegaron los estudiantes y le dijo, ustedes tienen la razón. Entonces, le hizo los ayudantes, pero general, ¿y cómo es que usted le da la razón a todo el mundo? Tú sabes que Para resolver esto hay que darle la razón a a todo, todo el el mundo. mundo. Hay un cuento Y parecido. se quedó ahí hasta que pudo organizar la... Mira, en la época en que Balaguer gobernaba, se arma un titingó, como dicen los muchachos en los barrios. Una escaramuza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La policía entró, una serie de apresamientos, heridos. El caso es que el rector amanece en el despacho de Balaguer y Nano Uribe lo hace pasar. Famoso Nano Uribe, de tu amigo allá de Barahona. No, de San Cristóbal. Ah, de San Cristóbal. Tú ves, por eso es que es importante las acotaciones. Y entonces Nano Uribe, que era un hombre muy diplomático y que manejaba muy bien, entra con el rector y Balaguer le pregunta, ¿qué pasa? Y bueno, que se ha armado allí en el día de ayer una situación grave. El jefe de la policía, ese señor es un troglodita. Envió sus agentes, entraron al campo universitario, tiene más de 100 y pico de estudiantes presos, hay muchísimos heridos, y ese señor dice, bueno, usted tiene la razón, déjeme resolver ese problema, váyase tranquilo. Nano, llámeme al jefe de la policía. Llega el jefe de la policía, Nano lo hace pasar y le pregunta qué es lo que ha pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y dice, bueno, que esos muchachos, el rector no tiene control de ellos. Esos grupos organizados salen a la calle, rompen vitrinas, llegaron a la Máximo Gómez, rompieron carros, interrumpen el tránsito, se ponen a tirarle piedra a los policías y es un desorden mayúsculo lo que tenemos en el mismo centro de la ciudad. Entonces, usted tiene la razón, váyase tranquilo que yo voy a resolver ese problema. Nano Uribe, que está presente en ambos casos, se devuelve después de salir el jefe de la policía y le pregunta, doctor, explíqueme cómo fue que usted le dio la razón al rector y también le dio la razón al jefe de la policía. Dice, y usted también tiene la razón. ¿Y tú sabes quién es el rector? El rector creo que era Jotin Curi. Era Jotin Curi. Jotin Curi. Claro. Jotin Era Curi. Jotin Curi
que él dice que después fue consultor jurídico del propio Balaguer. que lo anuncié yo un mes antes. Un mes antes, tú no sé, te dieron la primicia. Me dieron la primicia y ahí aguantaron el decreto, pero al final lo tiraron. El doctor se incomodó con alguien. ¿Y cómo se coló eso? Digo, no, nadie sabe, presidente. Eso fue cuando mataron a Sagrario Díaz ya. No. Cuando No, eso es mataron otra. a Cuando entró la policía ya, claro. No, eso cuando no. Eso mataron fue a Sagrario, el rector era Hugo Tolentino. ¿Era Hugo o era...? Era Jotincuri. No, no era Jotincuri. Sagrario muere, era... Fue en el 70. No, fue en la época del el rector era... No que era, fue miembro del PLD. no era que era Casa Alta. No era Casealta, no. Casealta era mucho más... se me fue ahora. Era del PLD. No. Sí. No. No era Franklin Almeida, era... No, pero Franklin Almeida fue el ahorita. otro día. Claro. Los rectores en la época dura fueron Hugo Tolentino Díaz, Casa Alta y Jotincuri. Del 70, que eran 2 años después. Sí. Del Sí, 70. pero era Jotincuri. No era Jotincuri. Claro. Y si alguno... Sí, era Jotincuri. sí. Pues esa historia yo la conozco. Sí, ya la era- he estudiado por todos lados. Pero bueno. Era Jotincuri, que andaba ahí también con... Que mucha gente lo criticaba porque andaba de paños y manteles con Fermio Rodríguez, que era de la Federación de la FE. Sí. ¿Cómo es posible que el rector ande de paños y manteles con la FE? Que la FE lo que está haciendo es desorden. Que no es mentira, no era ningún desorden de nada, era reclamando. Era la época. No, y reclamando un Claro. derecho de la universidad. Era una época muy dura, esa época de la Guerra Fría y esa incidencia de los guerra países caliente. extranjeros y esa guerra caliente que se hacía ¿Cuáles en países Latinoamérica. Ajá. ¿Cuáles países extranjeros? Ese eufemismo. ¿Cuáles? Sí, porque por ejemplo... ¿Cuáles países extranjeros? Vamos a mencionarlo. Por ejemplo, tú tenías a Cuba incidiendo de manera directa como representante en Latinoamérica del bloque ruso, formalizando guerrillas que la hizo para Colombia, la hizo para Carajo. Bolivia, ¿Y por qué entonces aquí tenemos la un gobierno hizo, que era una semidictadura como la de Balaguer? la hizo para República Dominicana. Que limitaba Pero ¿quién? que limitaba todas las libertades públicas. Pero Que las Porque libertades... esa era la esencia. ¿Pero quién es que incidía esa era la aquí? esencia. Esa no era la esencia. Claro que sí. ¿Quién No, incidía Esa no era- aquí? pero bueno. La esencia era que... Pero vamos a voltear la historia ahora. No, lo que no podemos hacer es matizarla. Porque la historia, tenemos robo de banco, tenemos guerrilla organizada, tenemos vandalismo, Es una- tenemos dirigentes... es una que- respuesta a la dictadura. Ese es un relato muy barato. Para Bueno, dar una respuesta a la o- dictadura. Yo no Ven sé, acá. yo no sé si Pero es, bueno. yo no sé si es una valoración barata o cara, Sí. pero es una valoración tuya hacia mi comentario, que eso no nos conviene porque podemos analizar y pasarnos el programa entera para verificar las acciones que ejecutaron cada quien bajo el esquema de la sombrilla a la que estaba. Yo aquí soy el jurado. Yo soy el Bajo jurado. ese esquema El donde voto estaba. amigo es el que decide. Eso es sencillo. Analicemos las acciones de... Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la muerte de Miguel Abel y la de Ángel Severo Cabral? Porque tú no conociste a Ángel Severo Cabral y jamás estudiaste su historia, porque solamente te quién más? interesa una parte. Pero fue eso. A mí me interesa toda la historia. Pues si te interesa toda la historia, busca la muerte de Ángel Severo Cabral, Pero- el líder de derecha más importante que tenía el país después de la guerra Pero no, civil. y Ángel Severo Cabral lo mató a la izquierda. No, yo te voy a pedir que lo investigue como tú eres historiador, porque solamente te interesa la de Amin. Yo no La de soy Amin yo historiador. la conozco perfectamente. Yo no soy Un historiador, acto de me gusta la historia, vandalismo, me gusta- de exceso Yo respeto de a los historiadores. de la policía. Pero era la característica fundamental del ejercicio del gobierno de Balaguer. Esa era la característica de la época. Era la característica. Ahora, cada quien habla de lo que sabe. Pero además, Tú hablas de lo que sabes, yo te puedo hablar de lo que sé. Yo te puedo hablar de las presas, Pero dejo- te puedo hablar de pero las debo carreteras, aclararte, de Jorge. las escuelas. De todo. Jorge, de todo. debo aclararte para aclarar a las personas que la calle que está en la avenida Winston Churchill, que comienza ahí y entra hacia Es el Ángel Severo Cabral. Ángel Severo Cabral, que está en el multicentro de Churchill. ¿qué se Sí, llama? sí, en la parte de atrás. Esa es Ángel Severo Cabral, que era un dirigente importante, era ingeniero. No, Es era abogado. abogado, era doctor. Ahora, sí,
y estaba llamado a ser presidente de la República. Era una figura importante. Matado de manera vil delante de su familia, incluso su cuerpo salió de la... Déjame terminar con la historia. Salud, señor. Una importante figura de la Unión Cívica Nacional. Que lo mataron. Balaguer estaba en el Chile todavía, porque eso fue un poquito después de la guerra, después de la muerte de Trujillo, después de las elecciones. Matado por una banda de izquierda que estaba organizando. Supuestamente. ¿Y quién puede eso? Entonces, espérate. Supuestamente. Lo de la policía no es supuesto. Cuando la policía actúa no es supuesto. Cuando la izquierda mata no es supuesto. Entonces ahí es que tenemos la diferencia, porque ni siquiera el periodismo banal de la época no es capaz ni siquiera de generar los conceptos históricos con una investigación científica que genere confianza. Te va a crear un relato falso. Te voy a aclarar. Porque esa era una práctica común interna. Como era la práctica común de esa época de los atracos, o no hubo atraco a banco. Tú lo puedes definir. El atraco era del poder. Los atracos eran del poder. No hubo secuestro a diplomáticos. Pero no hubo. Claro, va a presionar. Claro, va a presionar la libertad de los presos. No hubo intervención. No hubo atraco a vehículos transportando de la Wells Fargo valores. valores. Sí. Entonces, usted maneja la historia de manera sesgada y de manera interesada. Y eso sí le hace daño a la futura generación. Y no hubo asesinatos masivos de dirigentes de izquierda. Lo hubo, como también hubo asesinatos de policías y hubo asesinatos de militares que no figuran en la lista. Ni los historiadores se encargan de generarla, porque no tenemos historiadores. Lo que tenemos son representantes. No tenemos historiadores. Lo que tenemos. ¿Usted quiere cambiar la historia? No quiero cambiar. Yo lo que quiero es que se investigue científicamente. Es que tú lo llevas a amputaciones personales y bajo ese esquema no es que se genera la historia. La investigación... nada personal. ¿Cuál personal? La historia es una investigación científica. Es que tú te refieres a mí en términos... Yo me no es posible. Es el comentario. Es que yo quiero cambiar. Yo no quiero cambiar nada. Yo lo que quiero es que la historia se escriba en función de los hechos y de la investigación científica. Yo te puse dos hechos. En función de lo que te convenga a ti para elevar a Balaguer a la prosperidad. Mira, es que Balaguer no necesita elevarse a la prosperidad. Lo que lo eleva a la prosperidad es el pueblo, que lo está permanentemente. Bueno, ayer me tocó porque... vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Esta confrontación es interesantísima. Pero vamos a la pausa y venimos de inmediato. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón
la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Esta interesantísima confrontación de ideas, choque de ideas y de opiniones aquí entre Leandro, Jorge y yo, es interesante, pero vamos a las noticias, a los hechos más recientes. Sí, hay una gran confrontación que tiene incluso relación con lo que estamos conversando. Sabe que uno, ex jefe de la policía, han puesto un comunicado en público entrando en contradicción con el comisionado el asesor, digamos, del gobierno, que dio una declaración la semana pasada con relación con algunas prácticas de la policía anteriores y que ha sido objeto de comentarios y debates en la opinión pública y en círculos más cercanos también, internos. Sí. Y yo pienso que es importante nosotros poner en contexto ese acontecimiento, porque... ¿Qué fue lo que dijo Pancho Villa? Como Vila dijo bueno, pues, de todo, que la policía era todo la verdad de la policía. Un acto de corrupción que servía para... Que cobraban para los ascensos, que cobraban para los traslados. No dijo nada nuevo ahí. Hace tiempo, hace mucho tiempo, como diría un pasaje de una novela de García Márquez, hace tiempo, mucho tiempo, que yo vengo oyendo que en la policía, cuando entraba un raso o una cosa, le quitaban durante los 3 sueldos primeros, para cobrar, comenzaba a cobrar después de 3 meses, porque los primeros 3 salarios, alguien se quedaba con ellos. Oí también, hace tiempo, mucho tiempo, que cuando... ¿Ustedes recuerdan los cascos blancos que estaban en las esquinas, en la calle, sí, dirigiendo el tránsito? Eran un departamento de tránsito de la Policía Nacional. Sí. Y que las esquinas más importantes se vendían, eran asignadas mediante un emolumento, sí, o sea, una mordida que le daban ahí, porque ahí picaban mucho en esas esquinas. Y recuerdo el caso de un sargento que duró mucho tiempo dirigiendo el tránsito en la Avenida México con Máximo Gómez, y que le ofrecieron que ya le tocaba ser teniente, y como los tenientes no pueden dirigir tránsito, pues ya son oficiales que están en otras funciones, el hombre se regó. No, yo no quería ascenso. No quería ascenso porque la esquina México con Máximo Gómez le dejaba mucho más que siendo teniente. Sí. Ahora, el señor Pancho Villa dijo algo. ¿Pero cómo Pancho Villa? ¿Cómo que llama él? Vila. Ah, Vila. Sí. Lo que pasa es que en inglés la doble L se pronuncia como una sola L. Sí. Pero estaban acusando de español, pero no es español, es dominicano. Él es descendiente español, pero es dominicano. Claro. Pepe Vila dijo algo que entre una verdad y otra metió una difamación. Yo no voy a defender a los jefes de la policía, porque yo no tengo por qué defender a los jefes de la policía, aunque tengo muchos amigos ahí, pero yo no tengo por qué, ese no es mi expediente. Yo les he recomendado a algunos, salgan a defenderse, si no ustedes están cagados todos. Uno me explicó en privado por qué no lo hacía. Ahora él dijo, un atrevimiento, porque ya él no concierne todo, del señor Vila, que no le puede pasar de así inadvertido, porque esa es una vileza. El señor Vila es una vileza. Decir que la policía es un reflejo de la sociedad y que la corrupción de la policía es un reflejo de una sociedad corrupta. Y señor Vila, usted no tiene ningún derecho a meternos a todos en el saco de la corrupción, de ser una sociedad bandida, porque aquí hay bandidos, como hay bandidos en España,
como hay bandidos en Cuba, hay bandidos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así como Pero hay- decir que la policía es un reflejo, la policía corrupta es un reflejo de una sociedad corrupta, usted es un gran irresponsable y un gran charlatán. Se lo digo yo, porque yo soy parte de la sociedad y yo no soy corrupto. Pero él dijo todos. Digo todo, una sociedad corrupta. Bueno, O dijo se que a refiere todas. como una sociedad con comportamiento de corrupción en los estamentos, por ejemplo, de funciones. Y eso no... La no- sociedad bueno, está corrupta, bien, dijo pero, él. pero no dijo todos. Mira, Ajá, ¿y qué es la sociedad? Bueno, la sociedad son los distintos. No, los la distintos estamentos, no necesariamente no, no. todo el mundo. Nelson. La sociedad somos todos. el, No, es- pero el claro. esquema... Y tú el- sabes que sociológicamente es así. El esquema que Somos se da todos. en la policía, si bien es una expresión de la descomposición social que Claro. tenemos en muchos sectores, Esa es otra cosa. eso es una cosa, Descomposición social es un episodio. un episodio Pero que decir que es una puede ser sociedad corregida. corrupta. Pero es también- una interpretación, él no tiene es una ningún Pero interpretación muy también, ambigua, hay que, de ese tamaño. pero también hay que decir que dentro de ese esquema, el cuestionamiento a una institución que tiene que velar por la seguridad ciudadana, igual que con las Fuerzas Armadas, son los primeros indicios que se hacen en términos comunicacionales y estratégicos para desmantelar y destruir a las organizaciones que, si bien pueden ser y tener expresiones negativas, pueden ser corregidas de manera formalizada con la participación de todos los sectores. No hay nada que corregir. Pero ese esquema, recuerden lo que sucedió en Haití. Así fue que comenzaron, destruyendo, degradando a la policía y a las Fuerzas Armadas. Hoy, las bandas, desórdenes organizados, son las que controlan ese territorio. Nosotros no podemos caer, sobre todo en el esquema internacional que siempre se aplica para la isla. Se comienza en Haití y lo que se elabora y se ejecuta para Haití termina tratando de imponerse de este lado, solo que nosotros hemos encontrado líderes históricos, organizados, que han frenado esas situaciones que se dan en los organismos internacionales. La policía, que es la expresión... Como Trujillo y Balaguer, digamos. Y no, espérate, en el esquema de Balaguer hay una expresión mucho más ampliada. Es que nosotros teníamos a Juan Bosch y teníamos a Peña Gómez, y esa trilogía, de una manera increíble, después de la guerra del 65, se ponían de acuerdo en los esquemas generales de lo que era el país. Que ahora tenemos un desorden, que estos líderes que nos gobiernan ahora y que tienen parte del esquema, porque una cosa es gobernar y otra cosa es estar en el poder. En el poder está Luis Abinader, pero en el gobierno, No, en el gobierno en está el Luis Estado, Abinader. En el gobierno está Abinader. y en el Estado estamos todos. En el poder están En el Y poder están entonces otros. está Leonel, Pero además, Danilo, usted no y puede- Hipólito, están pero todos. usted no Y- puede hacer una comparación con lo que vivió Haití Es que no es un problema con la de- República Dominicana. es que no A mí me parece que es una exageración. Es que es un esquema que no es lo que tú creas ni lo que yo crea, es lo que podemos demostrar. Tú tienes Sí, cierta pero eso razón. tiene, eso tiene una diferencia del cielo a la tierra. No, pero lo que dice Jorge, y ahí yo le doy la razón, es que en la concepción que tienen fuera del país, los organismos internacionales, esa llamada comunidad internacional, que no es otra cosa que Estados Unidos, porque todo eso, A final de cuentas lo dirige todo. todo se resume en Estados Unidos, es que no entienden cómo un país, como de una isla tan pequeña tiene dos países. No lo admiten, o sea, no lo conciben. Y entonces que las elaboraciones de laboratorio que hacen En sus estudios y ponderaciones estratégicas. es en función de que esa es una aberración que debe ser corregida. Ellos no conciben que 72.000 kilómetros cuadrados tenga dos países con pero características tan distantes. Pero es Y que cuando eso- hay un pero es que lo desborde, somos, sí. un desborde de haitianos que entran al territorio norteamericano, especialmente en Barzas, ellos frenan eso. Y la solución que siempre buscan es atrincherar la frontera marítima de Estados Unidos con la finalidad de empujar a esa masa humana empobrecida hacia el este.
Sí, pero mira, apelar al nacionalismo siempre es una característica fundamental de lo pensamiento atrasado en todos los países. Porque estamos hablando de un hecho, ¿verdad?, que se refiere a la policía de República Dominicana. Es decir, vamos al hecho. No contemos un relato falso, es decir, es un ejercicio de posverdad. El hecho es cierto que ha habido una denuncia sobre el comportamiento de la Policía Nacional, que no es el hecho de clasificar a todo el mundo de la sociedad. Yo lo critico también, porque no todos somos corruptos. Ahora bien, tanto como la de Haití, como dice usted, que fue desmantelada, como esa práctica de República Dominicana, oye, eso muy bien que fue desmantelada en Haití, que no tiene nada, ya, y eso era un cáncer ya inaguantable. Bueno, el escenario donde llegó fue para lo peor. Y una pregunta, ¿dónde estaba? Ahora, en República Dominicana, ¿dónde estaba el jefe de la policía actual? ¿Dónde estaba? Bueno, esa es una de las grandes contradicciones de este informe, porque no es verdad que un policía actual de la propia jefatura, como se llamaba antes, ahora director, puede ser un ente de transformación de la propia policía, Pero porque él es un engendro de yo ellos, pregunto, de los policías anteriores. ¿dónde estaba el general Ten? Ejerciendo su generalato en la propia policía de hoy. Con mandos, ¿verdad? Claro. Entonces el general Ten también vendía puestos de ascenso. Todo ello. Y el general Ten se queda callado. Oh, pero está clarísimo. Por favor. Que ahí había un astro de corrupción y de componenda que no tiene comparación. Eso tiene que ser desvelado. Y yo pienso que la sociedad gana con eso. Porque todo el mundo lo sabe en República Dominicana, que eso es así. Yo creo que... Todo el mundo lo sabe. Yo creo, y he relatado cuestiones que uno sabe de manera marginal. Me estoy refiriendo a hechos muy concretos. Que eso me lo decían los coroneles, no amigos míos, que después Mira, eso fueron generales. Ahora, ese es el punto de partida realmente para transformar la policía. ¿O es solamente una cortina de humo para enmascarar otras cuestiones que no han funcionado? Porque dígame usted, amable televidente, y amable oyente, y amable de redes sociales, hay que arar con los bueyes que tenemos ahora mismo. Vamos a poner en función de a darle contexto al refrán de que hay que arar con esos bueyes. Pero si esos bueyes han sido partícipes del mal arado, vamos a seguir arando con esos bueyes. Es para no partir de ser. Lo que pasa es que a veces lo entiendo. Es que nosotros tenemos una masa humana preparada en ese ámbito. Desde el 2003, con el auspicio del Comando Sur, precisamente, que visita siempre, porque se han convertido el Comando Sur en los procónsules militares. La diplomacia norteamericana utiliza mucho ese esquema de que los militares cumplan esos roles diplomáticos de llevar recetas como la que se imponen aquí en el país. Desde el 2003, esa institución auspició la formación de una masa humana educada en seguridad y defensa. Y en la Secretaría de las Fuerzas Armadas hay muchísimos egresados. ¿Cómo es el 2003? Desde el 2003 se está auspiciando. Y más atrás. También. Y la Escuela de las Américas de Panamá. Pero la Escuela de las Américas era solamente para militares. No, sí, y policía también. No, por militares. A final de cuentas, nosotros tenemos un esquema que la diferencia entre policía y militar, por el método de los rangos, son la misma institución. Ellos se creen. Que al final de cuentas, en Colombia se hizo lo correcto, que fue poner la policía bajo todo un mismo esquema para la creación, y el país dio el paso en ese sentido, la creación del Ministerio de Seguridad y Defensa, pero lo siguen ejerciendo. Somos de los pocos países que lo ejerce un militar. La policía, cuando eso lo ejerce un político en todos los otros países. La policía y los militares que fueron formados en la Escuela de las Américas fueron formados para matar, claro, y para crear dictadores y tumbar claro, gobierno. Así es. Se formó ahí. Todos los golpes de Estado salieron de ahí. Salían de ahí. Fueron entrenados los guardias ahí. El Comando Sur de los Estados Unidos era el que dirigía eso ahí para crear todos estos dictadores. Muchos de los dictadores de América salieron de ahí, sí, que fueron generales, después criminales y ladrones. Pinochet, todos tuvieron todos fueron formados ahí.
En ese esquema, Estados Unidos hay que decir que acepta las recetas del momento. Después vino el concepto democrático, desmantelaron esa escuela, se llevaron el Comando Sur de Panamá y lo instalaron en Miami y empezaron a resurgir otras estrategias de seguridad y defensa. Porque ya cambió. Mucho más. Cambió. Porque el mundo cambió. El mundo cambió. Y los propios dirigentes Formaron los norteamericanos. políticos, hicieron el centro de estudio en Costa Rica. Y nosotros vamos al cambio porque cambió el tiempo también. Ahora, Sí. Yo soy de... ...14 TV... Televisión para todos. Usted está viendo... Geopolítica. 14 TV... Televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica. Bueno, nos quedamos en la geodominicana, porque La geodominicana. esa discusión que se armó aquí de carácter histórico, pues fue interesante. Pero tenemos el caso de la guerra en Ucrania. Está, insisto, creo que el pasado jueves, Jorge, lo discutimos y ha tomado más calor de que Estados Unidos está presionando al presidente de Ucrania para que se avenga a un entendimiento. Por ejemplo, este fin de semana, China y Estados Unidos estuvieron barajando ahí la idea de cómo ponen sobre la mesa el fin de la guerra, porque evidentemente que a ninguno ya le está conviniendo. Creo que la guerra nada más le está conviniendo a Zelensky, el presidente de Ucrania. Pero en términos particulares. En términos particulares, no del país. El país es que lo está siendo masacrado, pero este sujeto tiene una principalidad internacional que nunca la soñó. Y bueno, los procesos son esos. Paren
al protagonista del momento. Hay un juego geopolítico de intereses que es lo que marca especialmente esa guerra de venta de armas. La verdad es lo primero que muere en la guerra, pero hay un esquema también de los subsidios, hay un esquema de desplazamiento humano, hay un esquema energético que va a sufrir Europa enormemente en un invierno tan frío y tan crudo como el que vamos a sufrir ahora, porque Europa depende energéticamente especialmente de Rusia, tanto en el gas, en el petróleo, como hasta en electricidad. O sea, cable eléctrico que le pasa a Rusia. Entonces, el mundo está llamado, sobre todo la combinación entre China y Estados Unidos, a buscar una solución al problema ucraniano, recordando que todos esos países, incluyendo a Ucrania, tienen energía nuclear. Pero el tema tema energético es que los 27, como le llaman a la Unión Europea, se pusieron de acuerdo para ponerle un tope de precio al petróleo de Rusia. Es como que hay materias o hay productos o artículos que usted puede discutir el precio con el comprador. Para eso se llama de oferta y demanda. Oferta y demanda. Usted Claro. discute, mira, ese vaso yo te lo vendo en 5 pesos. Dice, no, yo te doy 3. Bueno, no. En el petróleo no hay oferta y demanda. Dame 4 pesos. No, te voy a dar 3.75. Ok. Pero es una discusión. Ahora tú no puedes decir, ese precio, tú me estás pidiendo 5 pesos por ese vaso, yo te voy a dar 2 pesos. Es el único commodity, pesos. el commodity del petróleo es el único bien de producción que no está en bolsa. Tiene No está en bolsa. No está en bolsa de valores. Está en bolsa. No cotiza en bolsa de valores. Está- El Hagenfood Está- es un espacio de negociación. Bueno, Y una cualquier especie de embarcación, oye, una embarcación de petróleo, desde su momento de producción en medio del mar, cambia un promedio de 15 a 20 veces de dueño Claro, pero oye una cosa. en el transporte. Hay un tipo de bolsa. Hay una especulación mayor. Hay un tipo de bolsa, o sea, el juego de la oferta y la demanda, porque los llamados precios de futuro es una bolsa. Yo te compro- No es una yo- bolsa exactamente de valores. Los Häagen-Dazs que se generan en el petróleo son esquemas de negociaciones de carteles. Es una bolsa. Bueno, No, Aunque de- mira, en no lo sea la bolsa de en lo que se streaming, llega bolsa o no bolsa, en Ucrania hay una realidad. Y es que desde la evaluación de los Estados Unidos y otros expertos en el mundo, sostienen que la llegada del invierno en su momento más crudo puede ser altamente peligrosa para la propia Ucrania, que ya tiene más de 12 millones de personas sin energía eléctrica en este momento, sin calefacción, sin esa posibilidad. Y si eso se agudiza, puede hallar una catástrofe humana enorme. Bueno, y Rusia dijo, no, ustedes me van a poner precio a mi producto, no se lo vendemos. Hay más mercado. Y Acabo de decir que no Y habrá para ello. Y Rusia hizo y utilizó un esquema muy parecido al que aquí en el país las productoras de energía realizan. Y es, voy a dar mantenimiento, voy a cerrar los oleoductos Claro. y el gasoducto con la finalidad de dar mantenimiento. Así, pero además tiene asegurado el mercado de ese propio petróleo, tanto con India Con como India, China, como con China. todo, y todo otros, lo- sí. y otros mercados asiáticos. De hecho, ellos han El aumentado sus beneficios. El a partir de gasoducto eso. Stream 1 y Stream 2, que están proyectados el 2 en forma de construcción, pero el 1 que suministra vía el mar Ártico, especialmente a Alemania, desde ahí se distribuye todo el gas que necesita Europa. Entonces, la asociación entre el esquema político ruso y el esquema político alemán, y Alemania como el motor de Europa genera el esquema económico de la distribución energética. Por eso viene el enfrentamiento un poco frío entre Europa y Estados Unidos, porque Europa plantea una cosa y otra cosa plantea Estados Unidos. Mientras Estados Unidos plantea hay que cerrar y bloquear a Rusia, Europa le dice, Ajá. porque los bloqueados somos nosotros. Y entonces, Claro. Si nos cierran la llave, los bloqueados vamos a ser nosotros. Entonces tenemos que tener una
política mucho más abierta en el caso de la guerra ucraniana con la posición rusa y con la reposición de Putin, que a final de Y cuentas... entonces Estados Unidos le dice, no te preocupes, yo te suplo el gas. Ah, sí. ¿A cuánto? Al precio. ¿A qué precio? 4 veces después. 4 veces mayor que tú estás recibiendo. Lo que pasa Oh, es que qué ese bueno. gas cruzando el mar Atlántico o el océano Atlántico llega a un costo muy elevado. 4 Pero veces. en medio de, hablábamos el jueves pasado, en medio del esquema de la celebración del Mundial de Fútbol, Alemania logró una firma con Qatar para el suministro de gas a Alemania, un poquito más caro que el que le compran a Rusia, Sí, pero ¿cuándo? pero más bajo en costo al que le podría suministrar Estados ¿Pero en Unidos. qué tiempo le va a poder suplir y sacar el Claro, montar esa 100%? estructura. Montar la infraestructura Y sobre sacar a todo, Rusia sobre no todo, es tan fácil. sobre Sí. todo de las embarcaciones y de los puertos No es tan que se fácil. necesitan para eso. Bueno, terminamos por el día de hoy, pero en el pasado viernes y el sábado el presidente de la República estuvo en la línea noroeste, específicamente en Montecristi, tanto en el Manzanillo como otra zona de Montecristi, dejando iniciada la construcción de unas estructuras importantísimas para el desarrollo de la República Dominicana, el desarrollo futuro, con la apertura el inicio de la construcción de 2 plantas energéticas de 840 megavatios entre ambas, más una terminal de gas natural y otras infraestructuras que tienden a dar un gran impulso no solo a la región norte del país, sino a toda la República Dominicana en términos energéticos y de abastecimiento de ese combustible que es el gas natural. Importantísima inversión que va a tener participación dominicana y de capital extranjero asociado con los dominicanos, plantas que van a estar entre el agosto del 2024 Montecristi es el punto de desarrollo que requiere el país a para 2026. tener una estabilidad económica y un desplazamiento humano y de concentrar todo ese esquema que se desarrolló en los gobiernos anteriores entre Santiago y Santo Domingo. Si desarrollamos a Montecristi idéntico a como ha ocurrido con Bávaro Punta Cana, el país tendrá una gran solución, porque tú debes lograr que 1,5 millones de dominicanos vivan en Montecristi. Bueno, en la zona. En la zona, Sí. eso es. Porque zona ahí no. hay un esquema, sobre todo porque es el puerto de mejor calado, donde tú debes tener un muelle energético, un muelle turístico, un muelle de exportación de agrícola, muelles especializados y un muelle de seguridad y defensa que requiere Estados Unidos para los barcos que van a entrar a su territorio, se verifiquen fuera de el territorio continental, y el puerto más adecuado es Montecristi. A partir de ahí le pegan un chip y los barcos que entran a toda la costa este, que es la zona de mayor tránsito del mundo de barcos de carga, la zona este de los Estados Unidos, que es la que mayor consumo tiene. Nos referimos a Boston, Nueva York, Miami, toda esa zona. Básicamente, Filadelfia. Y Maryland. Maryland, toda esa zona. Entonces, Montecristi puede ser, en términos de producción, en términos energéticos, además de que Y de logística. de logística, un hot logístico desde Montecristi. Así es. Además de que debe complementarse con la gran infraestructura de interconexión entre Bávaro y Montecristi, con un tren, una carretera de doble vía y un gasoducto que parta desde ese punto para distribuirlo por todo el país. Todos son proyectos para los próximos 10 años. O 20. O 20, pero deben comenzar, porque el problema de este país es que la cosa creemos que son de hoy para mañana, y entonces si no se comienzan, nunca se terminan. Y el comienzo de estos proyectos será muy importante para el futuro desarrollo de la República Dominicana. Y el futuro de la reelección también. No, No, pues ya es un aditamento político, ya la cola del alacrán. La cola del alacrán que siempre pica, porque es su naturaleza. Así es. Gracias, muchachos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos.